Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Una vez más le habla a su hermano en Cristo, Rafael Lezama, siervo de Jesucristo, por su gracia y misericordia. Hoy vamos a estar hablando del tema Jesús fue a los infiernos a predicar. Y es que muchos me han hecho esta consulta y vamos a leer lo que nos dice las Sagradas Escrituras en la primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Dice de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cuando Jesucristo entrega su propia vida, cuando Él la pone por voluntad propia, porque no fue que a Él le quitaron la vida, sino que Él mismo la dio. Dice la Escritura, hermanos, que después de morir, Jesús fue a las partes más bajas de la tierra para poder seguir predicando. Pero vamos a explicar qué es lo que significa la palabra predicar. Son buenas noticias, llevar el mensaje del evangelio, de que Cristo salva, que Cristo sana, y de que Él viene por su iglesia. Todos nosotros hemos escuchado esta predicación de una forma gratuita para cada uno de nosotros. Nadie tiene que pagar ni un solo 5, porque el precio ya fue pagado en esa cruz del Calvario. No con oro, no con plata, no con cosas corruptibles, como dice esta misma carta de Pedro, capítulo 1, de versículo 18 en adelante, donde dice que fuimos comprados a precio de sangre, con la sangre preciosa de un cordero sin contaminación, la de Jesucristo mismo. Alabado sea su nombre. Entonces, aunque la salvación es gratuita, a Jesús le costó su propia sangre. Eso es la predicación, eso es el evangelio. Buenas noticias. Como dice el evangelio también de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Santo es el Señor. Entonces, en este contexto que estamos leyendo en el pasaje inicial, que las personas que no obedecieron al mensaje de Noé, entonces Jesús, cuando muere, Él va a los infiernos, pero para llevar un mensaje de predicación, dando testimonio y fe de que todo lo que se dijo de Él se ha cumplido. Y no solamente para la generación de Noé, sino que los que murieron de antes y después. Recordemos el pasaje que está ya en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19, donde está hablando la historia de un hombre rico que se vestía de púrpura y que hacía banquete todos los días con esplendidez. Y también habla de un mendigo de nombre Lázaro, que ambos murieron y fueron llevados al seno de Abraham. Usted puede leer este pasaje con todo detalle, donde cuando entonces cada uno en su parte, el rico está en un lugar de tormento
y Lázaro está en un lugar de descanso, ahí iban todas las almas. Eran las partes más bajas de la tierra. Una parte era para los justos. Había como un vacío que los separaba al otro espacio donde estaban los impíos, los pecadores, y ninguno podía pasar al lugar del otro. Ahí mismo Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Voy a leerlo una vez más. Dice así, versículo 20. A los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Quiénes fueron? Noé y su esposa, Sem, Cam y Jafet y sus esposas respectivas. Pero durante un periodo de 100 años, este hermano Noé fue un pregonero de justicia. Ahora bien, cuando Jesús llega a predicar a los espíritus encarcelados, y le voy a leer una vez más, el versículo 19, dice, en él cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está hablando los que están ahí en el Seol. Seol es en hebreo y Hades es en griego. Cualquier persona que muere ahorita sin Cristo va automáticamente a ese lugar. El que muere con Cristo ya no va a esa parte de abajo del seno de Abraham, sino que va al tercer cielo, al mismo paraíso donde ahorita lo vamos a comprobar. Pero Jesús va y predica a esas personas. Ahora, ¿cómo sería esta predicación? ¿Se imaginan todas las personas, las multitudes que estaban ahí en desobediencia, porque vivieron en pecado, vivieron en desenfreno, en lascivias, en adulterios, en homicidios, en violaciones, en mentira, en murmuraciones, metiendo cizaña, causando divisiones, malos con los padres, con los esposos, con los hijos? Todas esas personas que vivieron de acuerdo a su voluntad y que nunca hicieron caso no solamente al mensaje que Noé predicó, sino que también Moisés, que los profetas, que los reyes, los salmistas, los jueces y todas las personas que durante el periodo del Antiguo Testamento los estaban amonestando. Ellos no quisieron escuchar, prestar su corazón para poder oír, discernir y apartarse del mal, sino que decidieron vivir conforme a sus delitos, conforme a sus concupiscencias. Jesús se les presenta en ese lugar y llega y les predica. Lo que pasa es que ahorita la predicación que usted y yo hacemos es una predicación para convencimiento de la persona de su error, de su pecado, y que se vuelva a Cristo. Cuando Jesús está predicando a los espíritus encarcelados en el infierno, no es una predicación de arrepentimiento, porque si no, el infierno mismo hubiera quedado vacío. Hasta el mismo diablo se pudo haber arrepentido, pero ya una vez muerto la persona, muerto está, ya no tiene una segunda oportunidad para arrepentimiento y decir: Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mis vidas. Sino que esa predicación que Jesucristo llevó a los espíritus encarcelados y al infierno fue de testimonio, que era cierto lo que de él se decía. Recordemos que la primera profecía y toda la Biblia gira alrededor de Génesis 3:15, cuando el hombre y la mujer desobedeció allá en el huerto del Edén. Dios le dijo: pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer, tú le herirás en el calcañar y ésta te herirá en la cabeza, un golpe de muerte. De ahí todos esperaban la venida del Mesías, Jesucristo mismo, alabado sea su nombre por siempre. Entonces él llega a los infiernos a predicar, a testimoniar que en él, que en Jesús se cumplieron todas las profecías. De hecho, tengo un mensaje también que se titula Jesucristo, cumplimiento de la ley y los profetas. Usted lo puede buscar con más detalle. Ahora bien, cuando Jesús llega y predica a los impíos, a los pecadores, les estaba asegurando de los que ellos se perdieron por no obedecer, ya le digo, a Noé
a Enoc, a los profetas, a los salmistas y a todos los siervos del Señor. Ya no es para una oportunidad de que ellos se arrepienten, porque también dice la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 27, así, que está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora que usted y yo tenemos vida, aunque vivamos en una forma desordenada, pecaminosa, si nos arrepentimos de corazón, Dios nos va a perdonar a través del sacrificio de Cristo. Pero una vez que usted y yo muramos, ya no hay nada más que hacer. Está por demás que usted ore por mí, que usted diga, ay, es que Lezama era mi compa, Lezama era mi hermano, Lezama era un gran amigo, un gran compañero. Vamos a orar por él para que Dios lo perdone y lo tenga en su gloria. Hermanos, ya esa oración, aunque Dios la escucha, porque Él todo lo escucha, ya no se puede hacer nada. Ahora que yo tengo vida, que usted tiene vida y que cada uno de nosotros, de los que estamos escuchando, es el momento oportuno para ponernos a cuentas con Él. Ya después, por más cultos que usted haga por mí, por más oraciones que usted haga por mí, o porque usted quiera, ya no tienen validez, ya eso no tiene peso delante de Dios. Una vez más, Hebreos 9:27 dice, está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Pero qué interesante, que ya Cristo les testifica a ellos de que en Él se cumplieron todas las profecías. Para los pecadores, pero estaba el otro grupo en el seno de Abraham, en el paraíso. ¿Y qué pasó con ellos entonces? Dice la carta a Efesios capítulo 4. Vamos a leerlo, hermanos, para corroborar este pasaje sagrado. Si usted tiene su Biblia, le pido por favor que me vaya siguiendo con mucho detalle. Dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 4, versículo 8, dice así, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Quién subió a lo alto? Jesucristo. ¿Cuál es la cautividad? Lo que estaba en el paraíso, en el seno de Abraham. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Jesucristo, una vez entonces que él testifica, que él predica, entonces él lleva cautiva la cautividad. Ahora, de aquí en adelante, toda persona que muere con Jesucristo ya no desciende al seno de Abraham, que antes estaba en la parte del centro de la tierra, sino que ahora él sube en espíritu a la misma presencia del Señor como una antesala. El que muere con Cristo, los que mueren sin Cristo, siguen descendiendo a la misma parte donde Cristo llegó y predicó hasta que venga la segunda resurrección después del milenio. Entonces, Jesucristo fue a predicar a los espíritus encarcelados. Una vez más digo, no para que se arrepientan, no para que le digan, ay Señor Jesús, sí tenía razón los profetas, tenía razón Noé, tenía razón los salmistas, quiero arrepentirme, porque de hecho más de uno ahorita mismo que está en el infierno, antes de llegar al lago de fuego, se está arrepintiendo. Pero ya ese arrepentimiento no tiene validez delante del Señor, porque ya para ahí, el que está en ese momento ya no hay misericordia. Misericordia hay ahorita, hermano y hermana, amigo y amiga, para usted y para mí. Por eso Jesucristo entonces, a la pregunta que me han hecho, ¿fue a predicar a los espíritus encarcelados que estaban en el infierno? Sí, pero no fue una predicación para salvación, no. Fue una predicación para testimonio, para confirmar que en Él, en Jesús, todas las profecías se cumplieron, que la ley, que los sacrificios, que el día de reposo y todos eso eran sombras de lo venidero y que apuntaban a la persona de Jesucristo, alabado sea su nombre, pero que en Él mismo todo se ha cumplido. Por eso es que estamos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya el Viejo Testamento, todo lo que se decía de Jesús, quedó en el pasado.
Y como siempre lo he dicho, no es que entonces ahora nosotros vamos a decir, bueno, tengo la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, voy a arrancar de mi Biblia el Antiguo Testamento. En ningún momento, porque hay bastante doctrina y enseñanza. Pero ahora es en Cristo Jesús que usted y yo tenemos la vida eterna. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Las palabras que Jesús ha hablado son vida y son las mismas que nosotros estamos ahorita retroalimentando a todo aquel que quiere oír, creer y poner en práctica la palabra del Señor. Un día nosotros nos vamos a presentar delante del Todopoderoso y lo vamos a ver de frente. Algunos lo van a ver como un juez de toda la tierra cuando Él va a decir, apartado de mí al lago de fuego, porque no hiciste la voluntad que está en mi palabra. Otros vamos a escuchar, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo a tu Señor. Hoy pregunto a usted que me escucha, ¿de cuál de los dos bandos quiere estar usted? ¿Del lado derecho, que vamos a alcanzar la gracia del Señor, o del lado izquierdo, que ya van a entrar a una condenación para toda una eternidad? Espero que tu respuesta sea, yo quiero irme con el Señor, yo quiero ir al encuentro con Jesucristo, al encuentro con Él para vivir con gozo, con alegría, con amor y salvación por toda una eternidad. Y voy a hacer una oración para que Él me acepte como su hijo, y Él lo va a aceptar, hermanos. Como dice la Escritura, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto es un mensaje de advertencia, es un mensaje de esperanza para que nosotros pongamos las barbas en los remojos y si no andamos conforme a la palabra del Señor, nos acerquemos a Él. No le estoy hablando de que se haga evangélico, que se haga católico, que se haga mormón, que se haga atalaya, que se haga bautista, que se haga adventista. No, estoy hablando que nos hagamos hijos de Dios a través de su palabra, que es la que nos limpia. Y el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, para por Cristo mismo, que es el camino, ir hacia el Padre en el nombre de Jesús. Si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Si el mensaje ha sido de bendición para tu vida, le puedes dar un like o un me gusta, es como decir un amén a la palabra del Señor. Y si quieres hacer algún comentario del tema expuesto, tienes toda la libertad de poder participar. Estemos orando, hermanos, los unos por los otros, porque Jesucristo viene pronto por su iglesia. Maranata. Dios nos siga bendiciendo a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.